Una palabra del corazón de Dios. Un momento para escuchar la palabra de Dios con el pastor Diego García, desde la iglesia Casa de Amor y Restauración en Bogotá, Colombia. Una palabra del corazón de Dios. Programa del Ministerio Evangelismo de Fuego y la emisora 1130 Fuego AM. Presencia de Dios las 24 horas del día que fortalecerá tu alma. Bienvenido. Qué gozo sentimos cada semana al entrar a su hogar a través de este programa, Una palabra del corazón de Dios. Son muchas personas, miembros de la Iglesia Casa de Amor y Restauración, equipos de intercesión, orando por cada una de las peticiones, por cada uno de los televidentes, por cada una de las familias que recibe palabra de Dios, por cada uno de aquellos hombres y mujeres que con hambre y sed de la palabra de Dios se acercan sedientos, hambrientos a recibir ese alimento espiritual. Y aquí estamos no solamente orando, intercediendo, sino también compartiendo esa palabra a través de este programa y llegando a muchos lugares. Recuerden, emitimos desde la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Aquí en todo el centro de la ciudad está Casa de Amor y Restauración y este Ministerio Evangelismo de Fuego. Enlazamos con la radio Fuego AM en el dial en Bogotá y en Cundinamarca 1130M y a través de internet www.fuegoam.com.co. Y hoy quiero hablar de las armas espirituales que nos ha entregado el Señor. Recuerdan ustedes por allí en la carta a los Corintios cuando Pablo habla de esas armas poderosas espirituales para destruir fortalezas, y dice la Biblia, para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios. Cuando hablamos de armas pensamos en armas físicas, materiales, pensamos en un arma con la cual yo le pueda hacer daño al enemigo, pero las armas que nos ha entregado el Señor son espirituales, y dice la Biblia, poderosas, tienen un poder enorme esas armas, y muchas veces las dejamos a un lado. Preferimos levantar nuestra voz, preferimos lanzar un dardo con nuestra lengua para tratar de herir a las personas, o gritamos, o terminamos diciendo o haciendo cosas que pensamos le harán daño al otro y sentimos que así estamos librando una batalla. Pero realmente la batalla se libra en la oración, en la palabra de Dios, en el ayuno y en cada una de las disciplinas espirituales que el Señor nos ha dejado. Pero hablemos de ellas. La oración. Todo cristiano, todo creyente, toda persona que confía y cree en el Señor y en su palabra, deberíamos ser personas que nos ejercitamos mucho en la oración. Es decir, que nuestros tiempos de oración, de comunión con Dios, deberían ser los más importantes de nuestra vida y de nuestro día. Hablando, sí. Pidiéndole al Señor, claramente sí. Algunos dicen desahogándome con Dios, bueno, también es válido. Pero lo más importante en la oración es también aprender a escuchar la voz de Dios. El libro de Jeremías por allí nos dice, clama a mí y yo te responderé. Y muchas veces no esperamos la respuesta del Señor, sino que clamamos, oramos, abrimos nuestro corazón, pero salimos rápido a hacer nuestra voluntad. La oración muestra esa íntima comunión con el Señor. El mayor ejemplo en la Biblia, ¿quién es? Jesús. Jesús en cada momento que tenía, enseñaba, oraba por los enfermos, oraba por liberación e inmediatamente se iba ¿a dónde? A orar, a fortalecerse, a hablar, sí, pero sobre todo a recibir de parte de Dios. El ayuno también está muy presente en la palabra de Dios. Nos habla de esos momentos de ayuno, ayuno de arrepentimiento, por allí en el libro de Jonás, en Nínive ayunaron y dice el capítulo 3, versículo 10 de Jonás, que el Señor vio lo que hicieron y entonces los perdonó. Vemos el ayuno también presente en el libro de Daniel, capítulo 9, capítulo 10, y vemos cómo él ayunó y vino sabiduría y vino respuesta de parte de Dios. Vemos el ayuno en el libro de Esther, en el capítulo 4, y vemos allí cómo el Señor escuchó esa oración, ese ayuno, y le quitó a esta mujer el temor y todo argumento que había en su mente y en su corazón. Vemos también presente el ayuno en el libro de Esdras, y allí dice Esdras en el capítulo 8 que el Señor fue propicio cuando ellos establecieron ese ayuno, y podríamos hablar de muchos momentos de ayuno donde el Señor respondió a ese tiempo.
pero todos ellos, tanto la oración como el ayuno, van unidos en algo, y es en la palabra de Dios. Y miremos la importancia de cómo nos dice en la carta a los Efesios, por ejemplo, la Biblia, que es la palabra de Dios, es la espada del Espíritu. Hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo obrando y transformando las vidas sin la palabra, no, ¿cierto que no? El Espíritu Santo obra y transforma nuestras vidas y nos fortalece y nos lleva a enfrentar muchas situaciones a través del cumplimiento, del conocimiento y de la profundidad de la palabra de Dios. La Biblia, esa Biblia que tú tienes en casa, es tu tesoro más grande, la palabra de Dios. Cuando tú abres tu Biblia, no estás abriendo un libro cualquiera. Yo conozco personas que ni siquiera son cristianos, no son creyentes, y dicen, yo he leído la Biblia 2, 3 veces, a mí la Biblia me ha hablado esto, y lo ven como un libro cualquiera, un libro normal. Y eso sucede cuando la gente la lee, ¿en qué? En la carne. ¿Por qué? Porque las cosas del Espíritu se disciernen por el Espíritu y las de la carne por la carne. Y algunos lo toman como información, otros para desvirtuarla, otros para decir sí, no, para lanzar sus opiniones, para tratar de ponerle un poquito o quitarle un poquito, y nada de eso. Ni tenemos nosotros ni la autoridad, ni el poder, y muchísimo menos el derecho para hacerlo, sino simplemente entender que cuando abrimos la palabra, es Dios mismo el que está allí presente, y es Él el que va a hablar a nuestras vidas y que va a transformar nuestras vidas a través de su palabra. El Espíritu Santo empieza a orar a través de la palabra. Y vemos nosotros como desde el Antiguo Testamento y lo que conocemos como la Torá, que es algo así como la enseñanza, que es algo así como la instrucción, empezamos a entender la importancia de la palabra de Dios. Jesús mismo, cuando estuvo allí en el desierto enfrentando a Satanás, respondió con palabra. Vemos por un lado a Satanás hablándole palabra, desvirtuándola, manipulándolo, queriendo dar una idea equivocada, y vemos a Jesús con autoridad respondiendo con la palabra. Pero qué tremendo, y todos cómo recordamos ese momento cuando el Señor le responde al enemigo y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada uno de nosotros, como creyente, debe entender que todo lo que necesita, toda instrucción y guianza que necesita, se encuentra en la palabra de Dios. Cuando empezamos en la vida cristiana, claramente tenemos el deseo, hay una emoción grande en cada uno de nosotros porque queremos conocer cosas de la Biblia, pero la abrimos por primera vez y hay muchas cosas que no entendemos, y hay muchas cosas que no comprendemos cómo se conecta la palabra de Dios, el propósito, y entonces la carne empieza como a desanimarnos, vienen esos dardos del enemigo, tú no entiendes, no sirve para nada, y empezamos como a apartarnos de la palabra, y entonces tomamos la Biblia únicamente cuando vamos a la iglesia, o tomamos la Biblia en unos versículos reconocidos, algo que ha hablado el Señor a nuestra vida, nos aprendemos, tomamos como propios algunos versículos, pero es como si tomáramos una gotita de agua frente a un mar grande. Tomé una gotita de agua únicamente. Y el Señor quiere enseñarnos a través de su palabra. Por eso les decía hace un momento, tu Biblia es el bien más preciado, es tu tesoro más grande. Ahora, si tienes una Biblia de estudio, ahora si tienes herramientas como un comentario bíblico, como un diccionario bíblico, y vas profundizando y comienzas a ¿qué? A deleitarte, escucha muy bien, a deleitarte. ¿Qué es deleitarse? ¿Qué es llenarse de la palabra de Dios? ¿Qué es acercarse a Dios? No sé si tú lo pudieras comparar en un momento en que tienes mucha hambre, cuando sales muy temprano de tu casa, estás trabajando, llega el mediodía y tú empiezas a sentir hambre, buscas un lugar a donde ir a saciar esa hambre y te sirven el plato que a ti más te gusta, y ese plato que te gusta lo miras con un deseo, lo que quieres es consumir, y empiezas a probar ese plato y a saborearlo y no quieres que se termine, y estás disfrutando ese momento y empiezas a fortalecerte. Pues eso hace la palabra de Dios en nuestra vida espiritual. No debe ser una carga ni una imposición, sino